Y el día de hoy vamos a estar predicando en Filipenses capítulo 1, versículos 19, quizás un pedacito también del 18 al final, hasta el versículo 26. Y quisiera partir este tiempo de predicación de la palabra del Señor haciéndote una pregunta. Si te preguntaran, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué responderías? ¿Cuáles son las cosas que te causan alegría? ¿Cuáles son las cosas que te causan gozo? En nuestra cultura, la respuesta más común sería mis hijos o mi familia. Esa sería la más común. La gente vive para amar y satisfacer las necesidades de sus hijos. Pero también la respuesta podría ser el éxito, la comodidad, el dinero o también el placer. Y piensa por un momento, ¿qué pasaría si un día perdieras todo eso? ¿Qué pasaría si un día no tuvieras ninguna de esas cosas que te causan gozo, que te traen seguridad? Si tu estabilidad desapareciera, ¿seguiría tu vida teniendo sentido? ¿Podría haber gozo en tu corazón si las personas que amas no estuvieran ahí? Y lo interesante del pasaje del día de hoy es que en Pablo vemos un hombre que tenía muy claro cuál era su propósito en la vida y qué significaba vivir. Pablo no estaba, como a veces muchos de nosotros lo estamos, aferrado a las cosas temporales. Pablo tenía en su vida un centro muy claro. El centro de la vida de Pablo era Cristo. Y esto era porque Pablo entendía muy bien que la única vida que vale la pena vivir es una vida centrada en Cristo. Y ese es el título del sermón del día de hoy, la única vida que vale la pena vivir. Y creo que lo más importante que veo en este pasaje, lo central o la idea central, que espero si están tomando notas puedan registrarla, que creo que es lo que este pasaje nos quiere enseñar a nosotros como creyentes, es que la única vida que vale la pena vivir es una vida en Cristo, puesto que solo en Él encontramos la confianza, identidad y propósito que nos permite regocijarnos en este mundo y el venidero. Déjenme repetir esta idea de nuevo. La única vida que vale la pena vivir es una vida donde Cristo está en el centro, puesto que solo en Cristo y en ninguna otra cosa creada encontramos nuestra confianza, encontramos nuestra identidad y encontramos el propósito que nos permite regocijarnos, tener gozo en este mundo, aquí, pero también en el futuro. Y hoy quiero invitarte a examinar tu vida a la luz de esto. Y vamos a revisar y caminar por las tres ideas centrales del sermón. En Cristo se encuentra nuestra confianza, en Cristo se encuentra nuestra identidad y en Cristo se encuentra nuestro propósito. Con esto en mente, abran por favor sus Biblias en el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Voy a leer desde el versículo 18. Dice entonces que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré,
porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Vamos a orar. Mi buen Señor, tu pueblo está reunido con el único propósito de escuchar tu voz. Tu pueblo, Señor, clama y ruega a ti que tú nos hables a través de tu palabra, que tú transformes nuestros corazones para adorarte de una manera más profunda, Señor. Haz una obra en el corazón de todos aquellos que estamos oyendo esta palabra que solo tú puedes hacer, Señor. Clamamos por la presencia y el poder de tu Espíritu para que esta palabra sea aplicada a nuestras vidas. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, el primer punto de este sermón es que en Cristo se encuentra nuestra confianza. Y el versículo 18 al final cierra así: y en esto me regocijo, sí, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Lo primero que vemos en este texto en relación al tema de la confianza es que los cristianos podemos experimentar un gozo que escapa a la comprensión humana. Piensen en esto. Pablo está experimentando prisiones. Él está en la cárcel. Hay hermanos inmaduros en la fe que lo están atacando. Él está lejos de su hogar. Él está lejos de sus amigos. Pero aún así, sin importar las circunstancias, Pablo cierra este versículo, en el versículo 18, diciendo que él se regocija. Y no solo eso, que él lo va a seguir haciendo en el futuro. Él se regocijará. Y esto nos muestra que a diferencia de la felicidad mundana y pasajera que viene por experimentar algunas cosas en el mundo, el regocijo cristiano, el gozo cristiano no se encuentra atado a mis circunstancias. Y la razón por que mi gozo no está enraizado en las circunstancias es porque mi gozo está puesto
en la confianza que tengo en Dios. Y una buena noticia para nosotros, mis amados hermanos, es que Dios no cambia. Dios es inmutable. Por tanto, tus circunstancias hoy pueden ser diferentes. Tú puedes estar experimentando problemas, presiones, pero hay una buena noticia para ti. Aunque tu contexto cambie, Dios no va a cambiar. Y el Dios que te sostuvo en el pasado es el mismo que te va a sostener en el presente y te va a seguir sosteniendo en el futuro. Esa es la confianza que Pablo expresa. Observen el versículo 19. Porque tengo conocimiento que esto resultará en mi liberación. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y mi esperanza, que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza. ¿Se dan cuenta la actitud que tiene Pablo para enfrentar sus circunstancias? Una actitud cargada de confianza en Dios. Y cada vez que conocemos y experimentamos el carácter de Dios y sus atributos, nos va a permitir, y escuchen bien, si entendemos quién es Dios, vamos a poder interpretar correctamente nuestras circunstancias. Y eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. En su situación había básicamente dos opciones. Pablo podía ser liberado y seguir viviendo 10 o 20 años más quizás para el servicio del evangelio. O Pablo, segunda opción, podría ser sacrificado por causa de Cristo y en última instancia ser liberado en su muerte y entrar en la presencia de Dios. Pero observen la actitud del apóstol. En ambas opciones, la conclusión de Pablo es la misma. Cristo será exaltado, engrandecido en mí, ya sea que viva o ya sea que muera. Y el sufrimiento, y esto es importante para nosotros, el sufrimiento no es un impedimento para que experimentemos el gozo del Señor, sino que por el contrario, el sufrimiento es una oportunidad para que Cristo sea magnificado en mí. Para que Cristo, por medio de mis circunstancias que hoy estoy experimentando, sea formado en lo más profundo de mi ser. Eso es lo que Pablo está transmitiendo en este texto. Ya sea que viva o muera, Cristo va a ser exaltado. Y eso me trae gozo. Eso me trae paz. Porque sé que mis circunstancias están en manos de mi Creador. Observe la actitud de Pablo en el capítulo 2, versículo 17 de la misma carta en Filipenses, seguramente en su página siguiente. Dice Pablo, versículo 17 del capítulo 2, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Observen su lenguaje. Aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe. Pablo sabe que su vida era un sacrificio vivo para Cristo Jesús. Y esa es, mis amados hermanos, la
actitud que debe haber en nosotros. Dios nos ha llamado a ser sacrificios vivos, a poner nuestras vidas en completa entrega y devoción a Él. E imagínate, ¿qué pasaría en nosotros, en nuestras vidas, si pudiéramos ver nuestras circunstancias, nuestras dificultades con la misma esperanza? Si creyéramos verdaderamente que sin importar lo que enfrentemos, Cristo puede ser magnificado en nosotros. Y tal vez tú estás ahí sentado preguntándote y diciendo, bueno, verdaderamente me gustaría experimentar eso, ¿no? Verdaderamente eso parece una vida atractiva, deseable, una vida que vale la pena vivir, pero no tengo idea cómo se hace eso. No sé cómo alcanzar ese gozo. Y cada vez que lo intento, se vuelve realmente agotador. Me canso de luchar para alcanzar ese nivel de tranquilidad en mi corazón. Y tengo una buena noticia para ti, como fue y es una buena noticia para mí cuando leí este texto, es que Dios ha provisto los medios espirituales para que experimentemos esa confianza. En otras palabras, esa clase de vida, esa clase de gozo cristiano no es algo que tú puedes experimentar por tus fuerzas. Es algo que Dios da. Y Dios ocupa ciertos medios para dar eso. Y eso es lo que nos muestra el texto. Y el texto menciona 2 medios para alcanzar ese nivel de confianza en Dios y gozo cristiano. Y uno es la oración y el segundo es la provisión del Espíritu Santo. Observen su texto. Pablo dice en el versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Lo que Pablo quiere que entendamos en esta parte es que los creyentes, los redimidos del Señor, encuentran confianza y fortaleza cuando oran que el Espíritu Santo los sostenga en medio de las dificultades. Nuestra fortaleza proviene del poder que Dios derrama en nosotros a través del Espíritu. Y la pregunta, ¿cómo obtengo ese poder sobrenatural? Bueno, se obtiene de rodillas. Se obtiene clamando al Señor en oración. Padre, sosténme con el poder de tu Espíritu Santo. Y cuando oramos de esta manera, cuando pedimos a Dios que me fortalezca con el poder de su Espíritu, hay 3 cosas que suceden cuando oro así. Al pedir fortaleza del Espíritu, estamos admitiendo que no somos suficientes en nosotros mismos y que necesitamos que Dios obre en nosotros a través del Espíritu. En segundo lugar, cuando oramos así, estamos buscando la intercesión del Espíritu Santo conforme a su voluntad, como dice Romanos 8. Y al pedir por la fortaleza del Espíritu, lo tercero que estamos declarando es que nuestro gozo
proviene en última instancia del poder del Espíritu. ¿Se acuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? Amor y el siguiente, gozo. Si quiero experimentar gozo, paz, confianza, no puedo hacerlo separado del poder del Espíritu Santo en mí. Y eso es algo que se derrama en nuestras vidas a través de la oración. Y algo para nosotros importante de recordar, y este texto nos ayuda a entender esto, que Pablo, el apóstol, el que había recibido revelación directa de Jesucristo, el que había conocido a los apóstoles, esperaba que la gente orara por él. ¿Se dan cuenta de ese detalle, no? Pablo no cree que puede vivir la vida cristiana separado del poder de la oración, separado del cuerpo de Cristo, orando unos por otros. Miren en el Nuevo Testamento todas las veces que Pablo dice que él espera y se goza porque otros están orando por él. Y esa es una muestra de que Pablo, lejos de verse como un hombre fuerte, lejos de verse como un hombre autosuficiente, reconoce su debilidad. Y eso es algo que tú y yo, mis hermanos, necesitamos reconocer. Somos débiles. Nuestro cuerpo es débil. Nuestras emociones son inestables. Nuestras convicciones tambalean. E incluso nuestra fe en algunas ocasiones es tan diminuta. Y el Señor desea que nos demos cuenta de eso. ¿Y sabes qué más está haciendo Dios? Dios te ha puesto en circunstancias hoy que revelan tu debilidad. Dios te ha puesto en tal lugar con tantas presiones para que puedas darte cuenta delante del Señor, doblar tus rodillas y decir: Padre, te necesito. Padre, necesito el poder de tu Espíritu. Necesito que tu gracia me sostenga. Y si por un segundo llegamos a pensar que podemos ser fuertes en nosotros mismos, el Señor se va a encargar de poner alguna circunstancia en tu vida que te muestre que no somos independientes, que necesitamos del Señor. Y Dios quiere que pase eso porque Él desea darte una confianza mucho más profunda que nuestros castillos de arena. Dios desea darte una roca firme donde tu vida pueda enfrentar cualquier circunstancia. Dios desea darse a sí mismo por el poder de su Espíritu para que tú experimentes la bendición de que Cristo está en ti. Y eso, mis hermanos, es algo que no tiene precio. Es algo que cambia la manera de vivir, cambia la manera de enfrentar las pruebas. Porque es Dios quien me sostiene y no yo mismo. Y saben, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿saben qué es lo que genera? El Espíritu, cuando está obrando en nosotros, lo que nos ayuda a ver es que Cristo es más grande que nuestras circunstancias.
Y eso es exactamente lo que vemos en la vida de Pablo. Una vez que ha sido fortalecido con el poder de su espíritu, él puede contemplar a Cristo más claramente y entender que su identidad está puesta en Él. Y ese es el segundo punto de este sermón. En Cristo se encuentra nuestra identidad. En el versículo 21, Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es una de las frases más simples y fáciles de memorizar que hay en la Escritura. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero simultáneamente es una de las frases más profundas que encontramos en la Biblia. Y su profundidad radica en que revela algo esencial para los cristianos. Y es que nuestra vida, mis hermanos, nuestro ser, la esencia de quien yo soy, está unido de tal manera a la vida de Cristo que podemos decir, para mí, vivir es Cristo. ¿Logran ver el sentido personal que Pablo está transmitiendo y esa profunda unión? Para mí, el vivir es Cristo. Estoy unido a Cristo de tal manera que cada aspecto de mi existencia, mi identidad, mi propósito, mi valor, mi seguridad, mi misión, están definidas por Cristo. Y es solo esa convicción que hay en el corazón del apóstol que le permite superar las circunstancias dolorosas y declarar que su vida es Cristo. Y saben, Pablo puede tener esa confianza porque él sabe a quién ha creído. Pablo sabe, y yo sé, y espero que tú sepas, que Cristo venció la muerte y en Él tengo vida eterna. Yo sé que nada podrá separarme del amor de Cristo. Yo sé que Cristo intercede por mí y es mi refugio en todo tiempo. Yo sé que un día veré a mi Cristo cara a cara. Amada iglesia, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitas saber? Que Jesús, el Dios encarnado, ha ido a la cruz por ti. ¿Podríamos regocijarnos en eso? En la simpleza del Evangelio, de saber que el Dios encarnado tomó mis cargas, mi culpa, me perdonó, me lavó. ¿Podría ser eso nuestra causa de gozo? Regocijémonos, hermanos, en que Cristo es nuestro Redentor, en que Cristo nos ha salvado a un nivel tan profundo que nuestra vida puede ser impactada. Charles Spurgeon, comentando este pasaje, decía, Pablo, y espero tú y yo también, si vivía para conocer más a Cristo. Si vivía para imitar a Cristo, llegando a conformarse más y más a su imagen. Si vivía para dar a conocer a Cristo a los demás y para disfrutar más y más de Él. En estos 4 sentidos podría decir, para mí el vivir es Cristo, conocer más a Cristo, imitar más a Cristo, predicar más a Cristo y disfrutar más a Cristo.
¿Podrías decir lo mismo de tu vida, mi amado hermano? ¿Podrías decir que para ti el vivir es Cristo? ¿Podrías ocupar las palabras de Filipenses 3:7, donde Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo? Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mi amado hermano, ¿podrías decir que todas las cosas son basura al lado de tu Señor? ¿Podrías decir que todo, absolutamente todo lo que hay a tu alrededor no vale nada en comparación a la gloria de nuestro Salvador? Mi amado hermano, una de las razones por que no encontramos paz y vivimos en constante ansiedad es porque vivimos demasiado aferrados a las cosas de este mundo. Vivimos en el afán de tener más seguridad. Vivimos en el afán de tener mejor salud. Vivimos en el afán de que todo sea para nuestros hijos. Pero olvidamos que todas estas cosas son temporales. Y no solo eso, sino que al lado de Cristo no valen nada. Y no estoy diciendo con esto que no tengamos que amar a nuestros hijos. Estoy diciendo que cuando pongo en una balanza mi vida y la vida de Cristo, la vida de mi Señor vale infinitamente más. Y cuando Cristo está en el lugar correcto de tu corazón, ¿sabes qué va a suceder? Tú vas a poder amar a tus hijos de la forma correcta. Tú vas a poder darle a ellos lo que realmente necesitan. Porque ellos, al igual que tú, también necesitan a Cristo. Pero eso no va a suceder y tú no le vas a poder dar eso. No vas a poder mostrar una fe viva si Cristo para ti primero no es el centro. Y el gran teólogo puritano John Owen decía que la contemplación de la gloria de Cristo nos ayuda a ver que nuestras angustias, ansiedades, surgen de esta valoración excesiva de las cosas temporales. Les cito a John Owen, dice, abro comillas, cuando tenemos una comprensión adecuada de la gloria de Cristo, cuando nuestras mentes están ocupadas con pensamientos al respecto, cuando nuestros afectos se extienden hacia su disfrute, entonces el dolor, la enfermedad, las penas, los temores, los peligros y la muerte, que digan lo que quieran, tendremos a nuestro alcance con qué combatirlos y vencerlos. Y ello bajo la consideración de que todas estas cosas son externas, transitorias, pasajeras, mientras que nuestras mentes están fijas en aquellas que son eternas y llenas de una gloria incomparable. Cuando realmente aprendemos a atesorar a Cristo, a ver su gloria, a descansar a Él, incluso nuestra perspectiva sobre la muerte cambia. Y así es como Pablo completa la segunda parte del pasaje. Para mí el vivir es Cristo y el morir. El morir. El miedo más grande de los seres humanos es ganancia. ¿Y por qué Pablo podía decir eso? Porque Pablo entendía que la muerte no era el final de su historia,
que la muerte era el lugar donde al fin podría estar con su amado Salvador. Y atesora esto en tu corazón, amado hermano. La dulzura y esperanza del futuro en el cielo no radica en que no hay muerte, en que no hay sufrimiento, en que hay calles de oro. La dulzura del cielo, lo que hace que el cielo sea el cielo, es que Cristo está ahí. Esa es nuestra esperanza, hermanos. No es solo que no vamos a sufrir, que no vamos a pecar, es que en medio de la ciudad celestial está Cristo. Apocalipsis 21, versículo 3 dice: oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Es decir, el Dios que se hizo carne, el Dios que moró entre nosotros, está ahí. Dice, Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En el cielo, mis hermanos, Cristo va a enjugar nuestras lágrimas. Él va a sanar toda herida de nuestro corazón, pero Él es quien lo va a hacer. Y vivir por Él es la única vida que vale la pena vivir. Es una vida que tiene sentido, que tiene propósito. Y un himno que me permite recordar esta verdad es: pon tus ojos en Cristo. No sé si lo conocen, creo que sí, pero dice: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Tenemos hoy, por el poder del Espíritu, en oración, poner nuestros ojos en Cristo. Eso es lo que más necesitamos. Y necesito examinar mi corazón y preguntarme: ¿qué estoy atesorando más que a Cristo? ¿Qué está ocupando el lugar que solo Cristo merece? Y esto es tan relevante para nosotros como la iglesia del Señor, porque como cuerpo, al poner nuestra identidad y nuestra confianza en Cristo, se nos ha depositado una misión. Y es que Dios nos ha llamado como iglesia a avanzar su reino. Pero eso no va a suceder con poder hasta que Cristo sea nuestro gran tesoro. Y este es mi último punto. En Cristo podemos vivir con propósito. Versículo 22 dice así: pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es muchísimo mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes. ¿Para qué? Para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús.
a causa de mi visita otra vez a ustedes. Y Pablo, abriendo su corazón, dejándonos entrever y entrar en su mente por un segundo, nos presenta cuál es su dilema. Y Pablo está apremiado, está luchando entre dos cosas. Pablo desea partir y estar con Cristo porque eso es mucho mejor. Pero por otro lado, Pablo desea servir a Cristo y a su iglesia aquí en la tierra. Pero quiero que se den cuenta que Pablo está tratando de decidir entre dos opciones donde Cristo es el centro. Si muere es para estar con Cristo, si vive es para servir a Cristo. Y lo interesante es la resolución de Pablo. Porque Pablo, sabiendo que el cielo es lo más deseable, está preso, está sufriendo, hermanos lo están atacando, su familia está lejos, sus amigos están lejos, pudiéramos decir, bueno, tal vez morir es la mejor opción, más fácil, más rápida. Pero Pablo resuelve algo diferente. Y Pablo no elige la opción más fácil ni la más cómoda, sino que escoge la opción que más glorifica al Señor ahora. Y es que Él quiere que el cuerpo de Cristo sea edificado con su presencia. Y eso significaba que Él está escogiendo sufrir y vivir una vida de sacrificio constante. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo Pablo podía preferir esto? ¿Cómo pudiera escoger esto? Y una de las razones interesantes es que Pablo dice que él lo hace porque es más necesario a causa de ustedes. ¿Se dan cuenta de ese detalle? El corazón que encuentra su confianza y su identidad en Cristo vive para el servicio de otros. Cuando Cristo es el centro de mi vida, yo sé que yo no soy el centro y que hay otros fuera de mí que necesitan de mí. La iglesia, mis amados hermanos, es un lugar donde eso puede ser aplicado. Y esa es, mis amados hermanos, la única vida que vale la pena vivir. Una vida de entrega, una vida de sacrificio, especialmente por tus hermanos en Cristo. Y que nuestra aspiración, como Pablo revela en el versículo 25, es que deseemos que en otros Cristo sea formado. Que deseemos que otros progresen en su fe, que otros tengan más confianza en Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Y qué debo hacer para que eso sea una realidad? Y eso significa que tengo que estar consciente y pensando cómo bendecir a otros, cómo orar por otros, cómo pedir por otros que la fortaleza del Espíritu Santo en ellos les revele la grandeza de Cristo en sus circunstancias. Y pienso que es algo, de nuevo, que es Dios que nos está llamando a hacer. Y Dios nos está llamando a vivir una vida de sacrificio, de amor. Y quiero cerrar este punto
simplemente preguntándote qué pasos necesitas tomar para que esta actitud que Pablo tiene de servicio y entrega sea necesario en tu vida. Déjenme reformular la pregunta. ¿Qué te está impidiendo vivir una vida de sacrificio, de entrega, una vida con propósito? ¿Estoy más centrado en mi vida, en mis planes, que en la obra del Señor? ¿Estoy tan ocupado con mi rutina, con mi familia, que no puedo decir, para mí vivir es Cristo? Somos especialistas, mis hermanos, en aislarnos y construir castillos, obviamente de arena a nuestro alrededor, donde defendemos nuestras pequeñas fortalezas, donde cuidamos nuestras pocas posesiones y atesoramos a las pocas personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero una vida de entrega y sacrificio parte por poner esas cosas en el lugar correcto y buscar de nuevo que Cristo sea el centro para que yo pueda servir a otros, para que tú puedas dar sacrificialmente a tu iglesia. Y ustedes saben que, pensando en una vida de sacrificios, uno de los desafíos más grandes para las iglesias en español es sostenerse económicamente. Muchas de las iglesias que son plantadas en Estados Unidos tienden a sobrevivir entre 3 a 5 años en promedio. Y una de las razones por las cuales esas iglesias no perduran es porque no son lo suficientemente estables económicamente. Ahora me pregunto, ¿es porque quizás nos falta dinero? ¿O es porque quizás nos falta generosidad? Si queremos que Cristo sea glorificado aquí por más tiempo, tenemos que estar dispuestos a sostener a esta iglesia, a sacrificarnos como Pablo se sacrifica, a dar generosamente y a no descansar quizás en la comodidad de mis propios intereses. Y eso siempre se siente como que están entrando en algo demasiado íntimo, en algo demasiado privado. Pero recuerden, para mí, el vivir es Cristo. Y eso incluye la manera en que vamos a sostener juntos como iglesia este lugar. Y yo tengo fe, mis hermanos, que así será. No me queda duda, porque los conozco, que así va a ser. Y oremos y pidamos al Señor que nos ayude a vivir con una perspectiva eterna, que nos ayude a poner nuestra vista en las cosas del cielo, en Cristo mismo. Y dile al Señor, en este tiempo de oración que vamos a tener ahora, no quiero desperdiciar mi vida en lo temporal, sino que quiero invertirla en tu gloria y en el crecimiento de tu iglesias. Hermanos y hermanas, en Cristo se encuentra la única vida que vale la pena vivir. No hay otra mejor, porque en Él se encuentra nuestra confianza, nuestra identidad y nuestro propósito, que nos permite regocijarnos en este mundo y el
venidero. Vamos a orar. Señor, gracias por lo hermosa que es tu palabra, Señor. Tú tocas, Padre, las fibras más delicadas de nuestro corazón. Tú tocas nuestros ídolos, Señor, para que tú ocupes ese lugar. Te clamo, Padre, que Cristo sea formado en nosotros, que en la vida de mis hermanos y en mi propia vida, Cristo sea magnificado, Señor. Regálanos, Señor, del poder de tu Espíritu que te glorifica a ti. El Espíritu, Señor, que vino para dar testimonio de ti, para revelar tu gloria, Señor. Obra en nosotros por tu poder y por tu gracia y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.